Bueno, quiero en primer lugar traeros unos saludos especiales en esta semana y son los saludos de nuestros misioneros en Guinea. Estuve hace un par de semanas visitándoles y yo siempre que voy a los lugares digo, os traigo saludos de la iglesia de Denia. Pero ellos también me dicen, bueno, saluda a la iglesia de Denia y yo quiero hacerlo, no quiero ser desobediente y quiero traer los saludos de nuestros hermanos en Guinea, no solamente de los misioneros, sino de la iglesia en Guinea, a la cual estamos pues apoyando y sosteniendo y que oramos por ella. Pero también os traigo los saludos directamente desde Guinea. Cogí otro avión y me fui a la zona del norte de África y pude estar visitando a las iglesias y a los grupos que se reúnen, a la Iglesia de Cristo que se reúne en el norte de África. Muchas veces pensamos que la iglesia no está allí, pero está. Es una bendición, podemos decir que pude visitar diferentes grupos, diferentes iglesias o diferentes partes de la iglesia que se está reuniendo en el norte de África, y quiero traeros también pues sus saludos, porque ellos me dijeron, por favor, transmite los saludos y decirles que no nos olviden, que oren por nosotros, que la paz del Señor está con nuestras vidas, pero que necesitamos el apoyo y el sustento de las oraciones de los hermanos. Entonces, de verdad, os traigo los saludos de la iglesia que se reúne y que se congrega en el norte de África. Necesitamos orar por nuestros hermanos. Muchas veces nos veíamos con ellos, quedábamos en algún lugar fuera de la ciudad y llegábamos a una gasolinera, por ejemplo, y cuando nos encontramos con ellos nos decían, no, ahora vamos a coger y nos vamos a ir a otro lugar para poder reunirnos y poder hablar. Al rato de estar hablando decían, bueno, ya tenemos que irnos, que empiezan a mirar. O sea, fijaros la presión que reciben nuestros hermanos y necesitan que nosotros oremos y les sostengamos. Y por eso yo quiero transmitiros esos saludos y la carga de oración por ellos. Hermanos, oremos por la iglesia perseguida. Necesitamos sostenerles en oración. Son parte de nuestra iglesia y nosotros necesitamos seguir apoyándoles. Bueno, en esta semana estamos estudiando el libro de Efesios. Y esta carta podemos ver que Dios tiene un plan maravilloso para este mundo, y no solamente para este mundo, esta tierra, sino también para todo el universo. Sabemos que el pecado dañó, y nos habla el libro de Efesios, que el pecado dañó el plan original de Dios para nosotros. Y muchas veces lo que ha ocurrido es que en vez de seguir ese plan de Dios, pues lo que hacemos es que terminamos viviendo vidas apagadas, vidas que no tienen sentido. Pero el libro de Efesios nos habla de que Dios quiere volver a dar sentido, el sentido original, y poner todo en su lugar en la creación por medio de Cristo Jesús. O sea, el libro de Efesios lo que nos habla es que Dios tiene un plan, y tiene un plan maravilloso. Y sabéis lo más increíble, es que Él quiere contar con nosotros en ese plan. Quiere contar con tu vida y con la mía para cumplir su perfecto plan. La verdad es que quiere que tú y yo seamos hijos de luz. Y eso es maravilloso. Fijaros, en Efesios dice que el Señor nos llena de sabiduría y de inteligencia y nos da a conocer sus designios más secretos. Increíble, ¿no? Increíble que Dios nos dé a conocer aquello que estaba más escondido. Fijaros, Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 10. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Fijaros, el libro de Efesios nos está hablando que Dios está empeñado en cumplir su perfecto plan. Dice, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y para esto, hermano, para esto mi hermana quiere usarnos a ti y a mí. No tenía por qué. Él no tiene necesidad de contar con nosotros. Pero en su inmensa bondad nos dice, ha decidido que tú y yo tomemos parte en la redención, dice, de lo visible y de lo invisible. Nosotros tenemos un propósito, lo hemos hablado multitud de veces, y es adorar a Dios.
Adorar a Dios es relacionarnos con Él. Pero Él tiene otro propósito para nosotros, y es que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, que Él quiere transformarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijaros, qué plan tan maravilloso tiene Él para nosotros. Él quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Y en este libro de Efesios, como estamos diciendo, Dios nos muestra que tiene un diseño, un plan para cada una de nuestras vidas. Él ha pensado en tu vida para darle una forma y que llegues a ser lo que Él ha planeado. El Señor tiene lugar en su perfecto y maravilloso plan donde tu vida encaja perfectamente, donde eres maravilloso y donde puedes desarrollar todo lo que Dios ha puesto en ti, dones, habilidades, tu carácter, tu temperamento. Pero el problema muchas veces, y el problema que nos habla también este libro de Efesios, es que nosotros, en vez de cumplir y andar por ese perfecto plan, nosotros lo que hacemos es querer tener el control de nuestra vida. Nosotros queremos hacer el plan, nosotros queremos controlar nuestra vida, y al final lo que hacemos es llenarnos de frustración, llenamos de vacío. Cuando nosotros decidimos crecer, cuando nosotros vamos creciendo y madurando para parecernos a Cristo Jesús, es cuando el propósito de Dios se va cumpliendo en nosotros. El diseño y la ruta de Dios se van cumpliendo y nuestras vidas, hermanos, pueden florecer. No tenemos por qué vivir en la frustración, no tenemos por qué vivir vidas anodinas o vidas apagadas. La manera en que Dios nos ha diseñado para que podamos sentirnos vivos, valiosos, útiles y encontrar realmente el sentido para el cual Dios quiere y nos ha querido crear. Pero evidentemente Dios tiene un plan para nosotros. Pero fijaros, entonces si Dios lo que quiere es transformarnos para parecernos a su Hijo Jesús, lo importante no es lo que hacemos, sino en qué nos transformamos, en qué nos estamos transformando, en qué nos transformamos. Pero fijaros, la ironía de la palabra y de lo que nos enseña el texto es que nunca vamos a llegar a transformarnos en el hombre, en la mujer que Dios desea, si yo lo único que hago es poner mi enfoque en mí, si yo lo único que hago es buscar ser el número uno. El enfoque, el crecimiento que nos habla la palabra y que nos habla este libro de Efesios es una visión mucho más noble y grandiosa. Al mundo, hermanos, les hace mucha falta seres humanos que crezcan y que sean sabios. Porque fijaros, en este libro de Efesios nos dice que nosotros somos llamados a traer la gloria y la sabiduría de Dios al mundo y más allá. Fijaros, Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Hermano, Dios quiere usarnos, a ti y a mí, a su iglesia, para llegar a dar a conocer la sabiduría de Dios en toda la creación. Pero para eso necesitamos crecer, necesitamos florecer, hermanos, porque la verdad es que aquellos que crecen bendicen a otros. Y podemos hacerlo en las circunstancias más inesperadas, más complicadas, más humildes que podamos creer. Fijaros, esta semana hemos podido estar celebrando Paloma y yo nuestro 25 aniversario, nos hemos escapado una semanita. Y cuando volvíamos en una compañía de viajes que conocéis todos en Ryanair. Cuando todos pensamos en Ryanair, ¿qué pensamos? ¿En comodidad, en el gozo de tener el espacio? No. La verdad que pensamos en, vamos a ver cómo podemos meter estas piernas, yo en mi caso la barriga, a ver cómo puedo bajar la tablita de adelante sin que se me caiga todo. Y la verdad es que muchas veces no solamente en estas compañías low cost el problema es para los viajeros, sino también para aquellos que trabajan en ella. Cuando realmente trabajas en compañías que no hacen más que exigirte, pues tu actitud muchas veces es realmente más bien amargada.
y estamos acostumbrados a ver a estos hombres y mujeres, a estos azafatos o a estos auxiliares de vuelo o aeromozos, ¿no? Le llaman en algunos otros países, que cuando dicen todas aquellas historias de la seguridad lo van haciendo como si fueran autómatas y parece que les debes algo, ¿eh? Pues no sé si es que he comprado algo y no lo he pagado. Pero en el viaje que veníamos Paloma y yo para acá, algo ocurrió diferente. La verdad es que el viernes no fue así. Encontramos al auxiliar de vuelo, seguramente el sobrecargo del vuelo, que daba las explicaciones y cada vez que daba una explicación lo hacía de forma agradable. Cada vez que traía un mensaje lo traía con alegría, siempre gastando algún chiste, siempre hablando de las ventajas de volar con su compañía, pero siempre, digamos, haciendo una crítica o una ironía, pero siempre con respeto. Y de verdad que en varios momentos nos sacó la sonrisa y hubo hasta 3 veces que todo el avión empezó a aplaudir. La verdad es que era algo increíble. La verdad es que este hombre hizo florecer aquel avión. Y él tomó una decisión, y es mostrarse y ser la mejor versión de sí mismo. Y lo que consiguió es cambiar, digamos, nuestro viaje. Algunos de nosotros, aunque teníamos las rodillas encima del pecho, teníamos ganas de seguir volando para escuchar a aquel hombre. De verdad que fue algo diferente. Y lo mismo, hermano, lo mismo, hermana, puede pasar con nuestras vidas. No sé si te has encontrado alguna vez que haces algo que te sorprende y que alcanzas a ver la persona que Dios quiere que seas, al menos al vislumbrar para lo cual fuiste creado. A lo mejor dices algo inspirador para una persona que lo necesita, o extiendes tu mano al necesitado, o a lo mejor defiendes al que está siendo abusado, o traes una palabra, o disfrutas con una conversación, o de escuchar música. En ese momento vislumbras, por un momento ves por lo que Dios te ha creado. Y hermano, es que solo Dios sabe el potencial que tú tienes. Solamente Dios conoce cuál es el plan maravilloso que tiene para nosotros. Él dice que tiene un plan tan grande y tan maravilloso para nuestras vidas, que aunque nos lo contaran, no lo podríamos creer. Y Él encima nos dice que Él está continuamente guiándonos para hacer de nosotros, para hacer de ti la mejor versión de ti mismo. Él tiene muchas herramientas. Y lo bueno es que Él no se cansa, no se exaspera. Nosotros enseguida perdemos la paciencia, pero Él usa el tiempo. Y hermano, la palabra de Dios dice que el tiempo lo que produce en nosotros es paciencia. Y la paciencia un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Dios usa aquello que necesitamos para hacernos crecer. Dios tiene un plan para ti y Dios quiere buscar la mejor versión de ti y Él conoce cuál es tu potencial, tu completo potencial. Pero para eso, mi hermano y mi hermana, necesitamos entender que no somos nuestro plan, que nosotros no somos hechura nuestra. Nuestra vida no es nuestro proyecto, sino el proyecto de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios pensó en ti y en mí. Y tiene muchas obras para que nosotros las hagamos. Pero no nos limitemos solamente a una vida espiritual anodina. Necesitamos vivir una vida de expansión, una vida que implica, sobre todo, recibir el poder del Espíritu Santo de Dios para que podamos llegar a ser la persona que Dios tenía en mente cuando nos creó. Una hechura suya. Dice, al creer en Cristo, dice Efesios 1:13, al creer en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia. Hermanos, dice que nosotros hemos sido diseñados, sigue diciendo el versículo 14, para convertirnos en un himno de alabanza a su gloria. Hermanos, Dios te ha hecho para que seas alabanza a su gloria, para que seas algo maravilloso. Y necesitamos buscar la forma de serlo. Necesitamos empeñarnos en cómo podemos llegar a ser lo que Dios había creado ser.
No tiene por qué vivir una vida amargada. No tiene por qué vivir una vida lánguida. La palabra de Dios dice que tú tienes potencial, que Dios ha desarrollado en ti y han puesto en ti grandes cosas. Y así es como este libro de Efesios nos anima a vivir. Pero para eso, hermanos, necesitamos primero recibir vida de lo externo. Fijaros, en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Necesitamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Hermanos, no vamos a florecer, no vamos a vivir en el sentido que Dios quiere, no vamos a llegar a ser aquella persona que Dios quiere que seamos si no tenemos un encuentro con Cristo Jesús, si no recibimos esa vida. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, si tú no has recibido esa vida, no vas a poder florecer. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que tú tengas un encuentro con Jesús, a que tú puedas decirle, Señor, dame esa vida, no quiero vivir una vida muerta, quiero vivir una vida absoluta en ti. Pero lo segundo, hermanos, y también para aquellos que ya hemos recibido esa vida, necesitamos crear vitalidad dentro de nosotros, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Fijaros, Efesios 1, 18 y 19 dice, la esperanza a la que los llama, que es inmensa es la gloria, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Y qué formidable la potencia que despliega en favor de nosotros los creyentes, manifestada en la eficacia de su fuerza poderosa. Hermano, está diciendo que tenemos dentro de nosotros todo el poder de Dios, que Dios quiere reflejar y quiere actuar con poder, y nosotros a veces vivimos vidas lánguidas, pobres, decimos no podemos. No, mi hermano, tenemos que decidir vivir, tenemos que decidir ser aquel ser que Dios quiere que seamos. Nosotros necesitamos vivir con toda la potencia que Dios pone por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pero la tercera cosa que necesitamos hacer, hermanos, es no solamente quedarnos para nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu fluye por medio nuestro y necesitamos producir bendiciones más allá de nuestra vida. Fijaros, dice en Efesios 5:8 que antes éramos tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y la luz alumbra a aquellos que están alrededor. Hermanos, crecer es el plan de Dios. Y es el regalo de Dios. Y cuando floreces, cuando vives en esa armonía con Dios, vives armonía con Dios, con los demás, con la creación y contigo mismo. Cuando tú decides que quieres caminar y llegar a ser aquel que Dios ha pensado en ti, en que llegas a ser, tú floreces. Pero no se mide por cuánto dinero estás ganando, o cuánta fama tienes, o cuántas posesiones, o cuán bello o maravilloso tú te sientes. Se mide, hermanos, por cuánto tú amas. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto te estás dando a los mejor? ¿Cuánto te estás dando a los demás para ser mejor? Hermanos, tú tienes un lugar en la creación de Dios, un lugar en la iglesia de Dios, que es la que Dios quiere usar para que podamos demostrar la sabiduría y el amor de Dios. Fíjate, dice en Efesios 2:20, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios quiere que tú y yo seamos el templo de Dios, la morada de Dios. ¿Qué más grande se puede pedir? Y a medida que Dios te ayuda a crecer, cambiarás. A medida que tú quieres hacer lo que Él quiere, vas a ser transformado, pero nunca vas a dejar de ser tú mismo. Una bellota, hermanos, se puede transformar en un precioso roble, pero nunca se va a convertir en un naranjo. Un roble puede ser más fuerte o más sano, o puede ser raquítico o atrofiado, pero nunca será un arbusto. Y Dios no te creó para ser otro, te creó para ser quien tú eres.
Y Dios nunca desecha su creación. Dios te ha dado tus habilidades, tus pasiones, tu forma. Eres el producto del diseño de Dios. Dios no se ha confundido, mi hermano, en ti. Dios quiere que tú seas así, no te quiere cambiar por otro, te quiere transformar. Te quiere hacer una nueva criatura usando la materia prima que Dios nos dio. Él dice en Efesios capítulo 2, versículo 7, que Él nos resucitó y Él nos sentó a nosotros en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no a otros. Dios tiene para ti un plan. Cuando tú creces, cuando floreces, te estás convirtiendo más en ti mismo. Te conviertes más en la persona que Dios tenía pensado en mente cuando te creó. No se trata solamente de que vas a ser más santo o más bueno, sino que te vas a transformar en la mejor versión de ti mismo. Hay algo nuevo, diferente que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere restaurarte. Dios quiere usarte en su plan, pero quiere que nosotros vayamos siendo transformados. Como predicaba el pastor la semana pasada, tenemos que despojarnos de lo anterior para vivir una nueva vida. Pero tengo que entender que yo mismo no me puedo crear, que no puedo cambiarme yo, sino que yo soy un don de Dios y necesito asumir que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios quiere cambiarme y que quiere desarrollarme en la persona que Dios quería que yo fuera. Yo puedo tomar la decisión de vivir una vida lánguida. Lo que dice la palabra, una vida en el hombre carnal, en el viejo hombre. Pero la palabra de Dios, fijaros, dice que toda la creación, todo lo creado, está gimiendo para ver cómo tú y yo somos transformados. Dice en Romanos capítulo 8, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mi hermano, mi hermana, toda la creación, todo lo que existe, gime y espera que tú puedas crecer y mostrar todo el potencial que Dios ha puesto en ti. Pero para eso, hermanos, necesitamos caminar. Necesitamos recibir el Espíritu en nuestro espíritu. Necesitamos cambiar y ser transformada nuestra mente para tener paz. Cuando tú eres renovado, vives en la paz de Dios, dice Efesios 2:14. Él mismo es nuestra paz. Cuánta violencia, cuánto desasosiego vivimos en nuestras vidas, cuánta necesidad de paz tenemos. Y hermanos, la paz Dios te la ofrece, está a tu disposición. El Espíritu Santo está a mi disposición continuamente. Y el Espíritu trae paz. ¿Quieres paz? ¿Quieres crecer en el amor? Entrégate al Señor. Dice que en Efesios 4:15 dice que nosotros necesitamos hablar la verdad en amor, para que crezcamos en todos los aspectos que es la cabeza, es decir, en Cristo. Y eso traerá unas relaciones diferentes. Nuestras relaciones que a veces tenemos con los demás que parecen enemigos, que parecen un problema, que parece que nos amenazan. El Señor quiere que cambiemos, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos transformamos, que cuando caminamos hacia lo que Dios quiere, nuestras relaciones van a cambiar. Dice, de quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando yo camino, crezco, yo dejo de temer a aquellos que están a mi alrededor. Yo dejo de pensar que son mis enemigos. Pero tienes que entender que el plan no solamente es contigo. Como decíamos, hermano, como decíamos, hermana,
Necesitamos entender que Dios quiere usarnos para redimir al mundo entero. Cuando tú dejas que Dios haga su obra en ti, cuando tú te empeñas en crecer, vives con un sentido de llamado, el dinero que ganas ya no es tan importante como hacer lo que amas, te fortaleces en el sufrimiento, mejoras, creces. ¿Qué mejor que vivir en el plan de Dios? ¿Quién más nos va a ofrecer algo más maravilloso? Pero como te decía, tienes que fijarte. El anhelo que hay en tu corazón de parecerte a aquel ser que Dios había pensado es parte del anhelo de Dios de comenzar una nueva creación. Dios quiere cambiar su creación. Dios quiere rehacer, Dios quiere volver a darle el sentido verdadero que tuvo cuando Él creó esta tierra. Pero cuanto más preocupado estés en tu plenitud, menos pleno serás. Necesitas darte. Y necesitas hacer lo que dice la palabra. Cuando tú solamente te fijas en ti, eres como un grano que estás. Pero dice en Juan 12:24 que en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Dios quiere que seas parte de su plan. Dios nos explica en este libro de Efesios que tiene un plan maravilloso para redimir esta tierra. Pero Dios quiere que tú y yo nos entreguemos. Necesitamos morir. Y necesitamos dar el paso de rendir nuestro corazón y nuestra vida a Él. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está en tu vida. Y está queriendo fluir por medio de nosotros. Y cuando nosotros dejamos que ese Espíritu fluya, nosotros nos dice que seremos plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Necesitas dejarte influir por el Espíritu Santo. Necesitamos necesitas entregarle las llaves de tu vida. Necesitamos rendirnos completamente a la presencia del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte, pero necesitas rendir tu vida. Necesitas reconocer que hay un Dios y no eres tú. Que Dios tiene un plan, que eres una hechura suya, que eres un plan de Él. Tenemos que rendir nuestro ego a Él y tenemos que decirle, Señor, yo no puedo, y reconocerlo para que Él pueda hacer la obra. Yo quiero terminar esta predicación contándote una historia de un hombre que escribió una bella canción. Él se llamaba Hudson Van de Venter, era americano, pero yo creo que debe venir de donde las tierras de Mineta más o menos, con estos apellidos. Y él era un hombre que creció y se le daba bien el arte, era un gran pintor. Y era un pintor que fue creciendo y madurando. Y que fue tomando experiencia y sus cuadros cada día se vendían más y mejor. Él llegó a ser un profesor afamado y un supervisor de una gran escuela de arte. Pero en el tiempo que eso estaba ocurriendo en su iglesia empezó a florecer. Aquella iglesia empezó a entender que Dios quería hacer algo diferente con ellos. Y las vidas empezaron a ser cambiadas y transformadas. Pero él se aferraba a lo que él pensaba que era su llamado, a ser un gran artista, un gran pintor. Y él decía, no, yo tengo unas habilidades y unos dones para pintar y para enseñar y no quiero soltarlo. Y él estuvo, dice su historia, que más de 5 años peleando con el Señor y sintiendo que el Señor le estaba llamando a algo más. Pero él se aferraba a ser ese pintor de fama y ese buen pintor que él era en ese momento. Pero cuenta que durante 5 años él se cogió y peleó con Dios. Pero un día tomó una decisión.
Y él dijo, yo quiero rendirme a ti, Señor. Yo quiero rendirme a tu plan. Yo no quiero ser el que controle mi vida. Yo no quiero ser el que tome las decisiones. Yo quiero rendirme a ti. Dice este hombre que a partir de ese día todo cambió. Una nueva visión de su vida, una nueva perspectiva de su vida vino a él. Él empezó a ser usado por Dios y miles, cientos de personas vinieron a los pies de Cristo gracias a la predicación y al trabajo de evangelización de este hombre. Y él escribió esta canción, Yo me rindo a ti. Él dice que salió como un brote de su corazón. Y yo quiero invitarte a ti, mi hermano, a que mientras que nuestro grupo de alabanza en esta mañana canta esta canción, tú puedas tomar una decisión. Yo no sé a lo que tú te estás aferrando. Yo no sé cuál es tu modelo que tienes en la cabeza de lo que tienes que llegar a ser. Pero Dios tiene un plan más maravilloso para ti. Pero tú tienes que entregarle el poder y la autoridad a Dios. Tú tienes que darle las llaves de tu vida a Él. Y tienes que decirle, yo me rindo a ti. Yo te invito a que mientras que cantamos esta alabanza, si tú sientes que tienes que rendirle la vida a Él, si tú quieres llegar a ser aquella persona que Dios ha diseñado, tú te levantes y cantes con nosotros esta alabanza. Yo